Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un honor y un placer para mi esposo y para mí. Y más en esta ocasión que tenemos un tema muy interesante para los casados y para los que estén pensando también en casarse. Vamos a hablar del matrimonio. Pero entonces dejo ahora a mi esposo el espacio para que nos salude a todos y nos amplíe más acerca del tema. Sí, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en una enseñanza más. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el matrimonio, los problemas que puede enfrentar un matrimonio cristiano, incluyendo el divorcio. Ah, lo que Dios quiere que oigas antes de rendirte. Si tú estás en una situación de quedarte o irte de tu matrimonio, tienes dudas, escucha esta enseñanza que nos va a servir muchísimo a todos. Y el versículo que vamos a usar para tratar de explicar es Primera de Corintios capítulo 7, versículo de 10 al 15. Y voy a leer los primeros dos y los demás los vamos a ir leyendo al paso de la enseñanza. El 10 dice, a los casados doy la siguiente orden, dice Pablo, no yo, sino que viene del Señor, que la mujer no se separe del esposo. El 11 dice, sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario, que se reconcilie con su esposo, asimismo que el hombre no se divorcie de su esposa. Aquí está hablando el Señor no quiere el divorcio, no es compatible con el Evangelio o con el mandato de Dios. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos de 10 al 15, enseña que el matrimonio cristiano es indisoluble por mandato divino. Los creyentes no deben divorciarse. Si ocurre una separación, deben permanecer solteros o reconciliarse. Si un cónyuge no creyente decide irse, el creyente no está obligado a seguirlo y queda en paz, lo que se considera un caso de abandono. Vamos a explicar exactamente qué es lo que significa. Pablo enfatiza que en los versículos del 10 al 11, los dos primeros versículos que leí, Pablo enfatiza que es una orden del Señor, no de él, que la esposa no debe separarse del marido. Si se separa, debe permanecer soltera o reconciliarse. Ya en los versículos 12 y 14, Pablo instruye a los creyentes casados con no creyentes, o sea, creyentes casados con no creyentes, a que no se divorcien. Si el cónyuge no creyente está de acuerdo en seguir, si él está de acuerdo en seguir viviendo juntos, el cónyuge creyente santifica la unión y dice que también santifica a los hijos, el Así es. creyente. En los versículos 15, el último versículo dice, si el cónyuge no creyente decide separarse, decide irse, abandonar el matrimonio, el creyente queda libre del compromiso. El hermano o hermana no están bajo servidumbre de tal caso, porque Dios ha llamado a los creyentes a vivir en paz. La prioridad es la paz en el matrimonio. La fe no debe utilizarse para romper el matrimonio si el cónyuge no creyente desea mantenerlo. Este pasaje busca mantener la unidad familiar cuando más sea posible. Ofrece libertad al creyente cuando la parte no creyente insiste en romper el vínculo. ¿Algo que quieras opinar de esto, mi amor? Sí, me gusta cómo el Señor está pensando no individualmente en cada uno de nosotros, sino siempre piensa en la unión, porque para Dios el matrimonio es un contrato.
Eso de fue un vida. contrato que se Y, hizo. y como dices tú, no existe en el carácter de Dios el divorcio, porque Él es uno, Él es, ¿cómo se dice? Él es comprometido y así es como piensa para Sí, nosotros, pero eh, cómo al que cree, al cristiano, no estaba, perdón, cómo le da paz al decirle, si tu cónyuge no es no creyente, creyente. no cree, no te preocupes, Ah, sigue allí, ¿verdad? El Señor dice en su palabra que Él prometió estar con nosotros siempre hasta el así fin, es. entonces hay solución mientras estemos juntos, mientras no haya una disolución, hay solución en Dios. Menciona aquí que a paz nos llamó. Entonces, si el matrimonio, aunque sea creyente con no creyente o viceversa, si hay armonía, si hay paz, hasta ahí está bien. Uh-huh. Ya cuando el no creyente, decide separarse, pues lógico, ya no hay paz. Entonces el Señor aprueba que se tenga que, el creyente le dé la separación porque a paz nos llamó, dice. El matrimonio perfecto se compone de dos personas imperfectas que saben perdonar y que no saben renunciar. Es decir, somos dos personas imperfectas que sabemos decir lo que siento, que sabemos decir perdóname y que no nos rendimos fácilmente. De, de lo contrario, aparece un problemita y ya están hablando de separación. Tiene que ser una fuerza, la palabra es clara cuando dice que la mujer es la ayuda idónea del hombre. Tiene que haber una fuerza de los dos. Cuando uno está estirando para otro lado, pues ya no es fuerza, es oposición. Y entonces es cuando ya los matrimonios empiezan a hablar de divorcio. El éxito del matrimonio no es cuestión de suerte, es cuando dos personas toman seriamente la promesa de ayudarse, cuidarse, de ser pacientes, de perdonarse, de amarse en todo momento y bajo cualquier circunstancia. El matrimonio es una barca que lleva a dos personas, lo que mencioné, por un mar tormentoso. Si uno de los dos hace algún movimiento brusco, la barca se hunde. Tiene que estar balanceada el peso, porque se supone que van por una vida tormentosa, pero si los dos no hacen fuerza para mantener la barca, pues sí se va a hundir. Entonces, si uno de los Esto, dos, ahorita dijiste, si en la barca hace un movimiento brusco, se puede sí, deladear sí. y voltearse Uh-huh. o hundirse. Y entonces, si uno de los dos cónyuges hace un movimiento brusco en su matrimonio, hace una falta fuerte, ¿qué debe de hacer el creyente? Uh, bueno, déjeme, quizás aquí tengo la respuesta. ¿Ok? Dice, el matrimonio es uno de los viajes más difíciles del mundo. Así que al elegir tu pareja, no escojas la más bonita ni el más bonito, o al más guapo, o al más dulce, o al más complaciente, sino busca al mejor compañero del viaje. Ahora ya sabiendo que va a ser una barca, va a ser ¿cómo se? Una traba, Un ajá. viaje difícil, pues no te lleves al más bonito ni al más guapo, dice, llévate al mejor compañero del viaje, ¿sí me entiendes? Sí, No lleves para que la barca vaya nivelada. sí, sí, Pero bueno, ese es un buen consejo para ah, los solteros sí, que están pensando casarse o que algún día se van a casar. Pero los que ya estamos en la barca, los que ya estamos casados, ¿qué nos dice la palabra? sí, bueno, de la vida matrimonial no es sencilla, no es fácil, y la experiencia nos ha enseñado que en la vida matrimonial se viven varias etapas. Yo quisiera compartir con ustedes algunas de esas etapas que hemos vivido. Ajá. Y fíjate, el matrimonio siempre hay motivos para divorciarse, siempre vas a encontrar motivos para separarte.
La clave está en encontrar motivos para permanecer juntos, porque dijimos al principio que es un viaje en el que dos personas tienen que pasar por todo eso. Bueno, pues no deberían de separarse, cada uno debe pensar por el otro. ¿Cómo voy a dejar a mi cónyuge, a la que el Señor me dio que protegiera o el Señor le dio que protegiera, sola o solo en este viaje? No va a llegar solo, no va a llegar sola. Entonces, si los dos tienen que pensar por el otro, me imagino. Si Sí. tomaron la decisión, hicieron el juramento y saben que va a ser algo muy difícil, que la otra persona no va a llegar sin ti, que piensas irte, tu mujer o tu hombre que piensas irte, la mujer no va a llegar sola, va a ser muy difícil con los hijos y en el caso del marido que abandonan la casa o la mujer en otros casos, va a ser muy difícil llegar al final solos porque se supone que escogiste el compañero perfecto para este viaje. Sí, bueno, no, a veces no se conoció, no se escogió a la persona correcta, pero porque a lo mejor no conocían de Jesucristo, no conocían al Señor antes de casarse, pero Bueno, la palabra nos da un versículo de que, ¿cómo está? Que nudo de tres no se rompe tan fácilmente. Y eso quiere decir que siempre tiene que estar Dios en la ecuación. exactamente, Ajá. esa es la clave. Dios tiene que Ya que estar. estamos Ajá. casados y ya casados conocimos al Señor y entonces a lo mejor no escogimos la persona correcta, pero ¿quién es la persona correcta? Eso solamente Dios lo sabe y puede el Señor convertirnos en la persona correcta para nuestro cónyuge o nuestro cónyuge ser la persona correcta Bueno, por fíjate, la nosotros. palabra nos da la respuesta en lo que estábamos leyendo. No creyente y creyente. Cuando andemos buscando pareja, si buscamos un creyente, ya llevamos la mitad de la ecuación resuelta. Pero si buscamos pareja, si somos creyentes y buscamos pareja no creyente, pues ahora tenemos un problema. Dice la palabra, no os unáis al Ay, yugo desigual sí. con los incrédulos. Entonces, en toda decisión para casarnos o para divorciarnos, si estamos casados, es una decisión personal que cada uno tenemos que tener, que tomar, pero muy bien lo dijiste, cordón de tres no se rompe. Entonces, Explica qué siempre es cordón de buscar, tres. bueno, Ah, habla la palabra que si uno solo cae, dos es mejor que uno. Entonces, ¿por qué? Porque si uno cae, el otro lo levanta, levanta. pero cordón de tres no se rompe, imagínate, es una cuerda completamente sólida, dura. ¿Y quién es esa tercera persona en esta ecuación de dos? Dios. Por eso Pablo se dirige al matrimonio donde, estamos hablando de matrimonios donde hay cristianos, o al menos uno es creyente, uno de los dos, y Pablo le dice, no te separes si tu cónyuge no creyente no te está pidiendo el divorcio. ¿Por qué? Porque el creyente puede agarrarse de ¿cómo se dice? Una ayuda que es eficaz en todo momento, la oración, la oración, la oración. Podemos orar al Señor y fortalecernos, puede darnos la sabiduría, puede calmar las tormentas, puede nivelar la barca, como dijimos ahorita, de un movimiento brusco y que se pudiera hundir. Por eso el creyente es indispensable en la relación. Y Dios nos hizo, de verdad, nos hizo con una capacidad para mantener nuestro matrimonio. Hay que buscar sabiduría de Dios, hay que doblar las rodillas en oración, hay que creer, pero para creer hay que querer primeramente hacer la voluntad de Dios. Dios mismo tiene un carácter que dice que Él está en contra del repudio, el divorcio.
Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios que pactó con su pueblo, que dice, para ser exactos, en Oseas capítulo 2 y verso 19, dice, y te desposaré conmigo, le está hablando a su pueblo, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y en misericordia. Entonces, si hay divorcio en nosotros, o si hay la frase, ya no aguanto más, yo creo que hasta aquí llegué, me voy a divorciar, no tengo por qué estar aguantando. Entonces, esos son pensamientos humanos porque no hemos recurrido a la presencia de Dios. Nos hemos dejado llevar por nuestras emociones y por cualquier movimiento brusco, por utilizar el mismo ejemplo de la barca que habló mi esposo hace un momento, el ejemplo que puso, un movimiento, mi cónyuge está dando movimientos bruscos, y ahí ponle el problema que estés teniendo en tu matrimonio, o que tu cónyuge te esté, esposo o esposa te esté trayendo a la casa. El Señor dice que siempre Él es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Entonces no se trata de tomar decisiones en las emociones, y ni hablar de es que no es justo, es que es injusto lo que me está sucediendo. Ya tratamos con el Señor, ya vinimos, ya. Y si me dices, es que yo ya tengo años orando, entonces el Señor nos dice, resistamos en la prueba, porque con la prueba Él traerá la solución. Que no seamos nosotros los que tomemos esa decisión tan drástica del divorcio, del repudio, de la separación. Por eso dijo Pablo, si tu esposo no creyente o tu esposa no te está pidiendo el divorcio, no se separe, dice, puede tomarse un tiempo, puede pensar, también dice en la carta de Pedro que las esposas tengamos ese comportamiento, ese testimonio que concientice a nuestro esposo, ¿verdad? A nuestro cónyuge sobre el movimiento brusco que está haciendo en la relación. Entonces, el Señor, cuando hablaba de no al repudio, dice, específicamente dice que Dios aborrece el repudio, la separación, porque Él sabe que siempre cuando lo incluimos a Él, Él tiene la capacidad de traer restauración a nuestro matrimonio y a nuestro corazón. Dios es un Dios de restauración. Sí, mira, y voy a leer el capítulo 2 de Malaquías, versículo 15 al final, dice, no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. En otras versiones dice que él aborrece el divorcio, porque el contexto está hablando de la mujer de tu juventud, y dice Jehová aborrece el repudio. Está hablando, él aborrece el divorcio. Y el Señor aborrece todo eso del divorcio, lo aborrece, la iniquidad y ¿cuál es la otra? Perdón, hay otra, la iniquidad y todos los pecados sexuales los aborrece. Más adelante aquí lo tengo, pero ahorita todavía no llego a eso. Bueno, vamos a leer Malaquías, dice, Dios condena lo que leí. Dios condena la infidelidad y el divorcio injustificado, enfatizando que el matrimonio es un pacto sagrado ante Dios. Dios rechaza el abandono de la esposa, de la juventud y la violencia doméstica, destacando como que tales actos rompen la fidelidad. El pasaje advierte cuidar el espíritu y no traicionar la confianza conyugal. Un matrimonio cristiano fuerte se caracteriza por la humildad, la abnegación y la ayuda mutua, reflejando el carácter de Dios en el hogar, donde ambos cónyuges buscan el bienestar
del otro por encima del propio. Y también y dice, aunque ambos son considerados pecados sexuales, bueno, no, perdón, Jesús enseña que el matrimonio es una unión de por vida, elevando el estándar sobre la interpretación de la ley de Moisés, porque se acuerdan que a Moisés se le preguntó, a Jesús se le preguntó, pero a Moisés se lo permitiste. Y dice, no sé que se lo haya permitido, sino que por la dureza de su corazón fue que pero al principio no era el plan original. Y cuando dice por la dureza de su corazón, es que había abusos ya de la mujer. Me imagino que a la mujer. A la mujer había abusos. Entonces el Señor tuvo que decirle a Moisés, apruébalo. Apruébalo, dale. Pero dice el Señor, al principio no era el plan original, pero ustedes son muy tercos. Por la dureza de su corazón. Sí, dice. Y es que él dice su palabra que él nos llamó a paz nos llamó Dios. Entonces, si alguien se quiere divorciar, ¿no? Porque existe esa salida, esa decisión, divorciarme, romper con el contrato, romper con este matrimonio, entonces lo van a tomar esa opción, pero en el corazón de Dios, Él dice, por eso dice, en el principio no fue así. En el corazón de Dios no existe la separación. Existe mejor una restauración de esa persona que cayó, que dejó de ser honesta en el matrimonio, que dejó de ser amable, que dejó, mejor tener paciencia, creer, no ser parte del problema, sino creer que Dios puede traerlo a reconsiderar a la persona que haya, donde esté el abuso, que haya abusado, ¿verdad? De la relación. Y para seguir hablando de cuando el Señor tuvo la conversación con Moisés, dice, en Mateo 19, versículos 7 y 9, del 7 al 9, los voy a leer. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza del corazón de ustedes. Por eso se le permitió a Moisés repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y el 9 dice, y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, o sea, repudiar es querer rechazarla ya, querer divorcio, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, o sea, puede haber divorcio si hubo fornicación y se casa con otra, lleva su problema a la otra persona, ¿verdad? Claro. Dice, se casa con otra adultera, ya el que se casa con la repudiada adultera. Entonces, aunque ambos son considerados, o sea, el pecado y la fornicación, aunque ambos son considerados pecados sexuales con contextos bíblicos y morales, la fornicación y el adulterio no son exactamente lo mismo. La fornicación se refiere a cualquier actividad sexual fuera del matrimonio, mientras que el adulterio es específicamente infidelidad, ya un matrimonio sexual de una persona casada. Y luego dice, para ir terminando, dice, el mandato del Señor no es una carga, sino un cerco de protección para nuestra felicidad y la de nuestra familia. Cuando Dios dice no al divorcio, está diciendo sí a la posibilidad de un milagro, sí a la restauración y sí a un amor que todo lo sufre y todo lo soporta. El divorcio puede parecer una salida rápida, pero la reconciliación es el camino de Cristo. Si hoy tu matrimonio está en crisis, no busques un abogado, busca al Señor. Antes de tirar la toalla, pon tu relación en las manos de aquel que resucita lo que estaba muerto. Hoy te invito a orar por un espíritu de perdón
y dar el primer paso hacia la reconciliación. ¿Algo que quieras comentar? Sí, querías darles la información de la palabra cordón de 3 dobleces. Está en el libro de Eclesiastés, Sí, porque lo que acabo de decir es que busquen al Señor en vez de buscar abogado. Está en Eclesiastés capítulo 4 y verso 12, y dice anteriormente que porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Está diciendo, cordón de 2 dobleces es mejor, estar 2 es mejor que 1, porque si cayeren, el uno levantará al otro. La persona que esté causando problema en el matrimonio, ya sea él o ya sea ella, la otra persona que es creyente debe de buscar de Dios. Hay solución, dice la palabra, hay solución. A veces el problema es que nos soltamos de Dios antes. A lo mejor al otro día ya venía la respuesta, pero como nos dejamos llevar por lo que vemos, somos muy visuales y sí, y todo lo llevamos a las emociones y a nuestros pensamientos. No esperamos en Dios. Nos quedamos con el problema, con la telenovela de nuestra vida, y queremos ir a la solución que el mundo ofrece, que es el divorcio. Y no, el Señor nos dice que con las pruebas Él nos dará la salida, y también nos dice que resistamos al diablo. Y el divorcio es una tentación que trae el diablo. Hay mucha palabra durante la Biblia donde nos habla la palabra de Dios, nos habla el Señor que vamos a ser tentados, que vamos a ser probados, y siempre nos dice que resistamos. Oremos, busquemos a Dios, porque entonces, si la misma palabra de Dios nos está diciendo que solos no podemos, que es necesario Él, nuestro refugio, nuestro Dios, nuestra ayuda en momentos de la tribulación, entonces creamos a esa palabra y esperemos en Él y confiemos. Y sería no sé, es que me viene el deseo de divorciarse porque el problema con tu cónyuge sea muy fuerte, hablar de golpes o de alcoholismo, abusos. El Señor tiene respuesta, tiene el divorcio. En su palabra nos dice que no es la solución, a menos de verdad que no querramos esperar en Él, pero el Señor dice que Él pronto viene que no tarda su venida. Entonces, sí, su consejo de la palabra es clara, es perdonar, orar y esperar en el Señor. Ay, efectivamente, sí. Y bueno, como dijiste tú, que oremos, ¿qué fue lo que nos recomendaste? Sí, que dice, si hoy tu matrimonio está en crisis, no busques un abogado, busca al Señor antes de tirar la toalla. Pon tu relación en las manos de aquel que resucita lo que ya estaba muerto. Y hoy te invito a orar por un espíritu de perdón, o sea, si está en tu matrimonio, no puedes perdonar por una infidelidad. Fíjate que, y no te culpo, no estás, si no puedes perdonar, no te culpo. El Señor odia, lo mencioné ahorita, odia ¿El repudio? el repudio, odia el divorcio, la fornicación y la otra palabra, el adulterio. ¿Por qué lo odia? Odia tanto esas tres palabras. Porque lo compara con nuestra relación con Él. Nosotros hemos fornicado con su relación, hemos adulterado con el Señor. Por eso las palabras en cuanto a separación o divorcio o adulterio o fornicación son fuertes, porque el Señor se compara nuestra relación con Él y hemos adulterado con Él, hemos fornicado con Él, con su relación, y por eso lo repudia, habla fuerte de eso. Por eso no permite, porque Él lo ha sentido, Él sabe de qué está hablando. Y entonces, si Él nos ha perdonado, que nosotros hemos hecho, bueno,
adulterado, como dices tú, Ajá, lo fornicado, hemos dice la palabra. abandonado, a veces hemos dudado de su poder, de su paciencia, de su amor, de su perdón. Entonces, y si Él ha podido, entonces Él cree que nosotros podemos cuando Él trabaja en nuestro interior. Así es. Entonces, el repudio, el divorcio no es la solución. Y así como hemos aconsejado ahorita, ¿te gustaría orar con nosotros? ¿Estás pasando por un problema matrimonial? ¿Estás queriendo agarrarte del Señor? ¿Quieres perdonar? Vamos a orar al Señor y ponernos en las manos de Él. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, por tu consejo que nos dices que permanezcamos en nuestro contrato, en nuestro matrimonio, Señor, que no recurramos al divorcio. Padre, yo te pido por esas parejas, por esos hogares, por estos matrimonios que están en crisis, en conflicto. Tú los conoces, mi Dios. Padre, pedimos tu intervención, tu Espíritu Santo esté allí trayendo paz, Señor, en medio de la tormenta. Tú sabes, mi Dios, lo que está pasando y tú sabes cuál es la solución. Señor, que tu Santo Espíritu nos hable, nos guíe, fortaleces al creyente, mi Dios. Dale un espíritu de perdón, que pueda mirarte a ti, que pueda mirar, Señor, tu presencia en su escenario. Ayúdalo, fortalécelo, Señor, y si están casados con alguien que no es creyente, mi Dios, revélate a la vida del creyente, al corazón, del no creyente, revélate. Espíritu de revelación y del conocimiento, en tu voluntad te pedimos, Padre, que esta palabra cordón de tres sea implantada en el corazón de cada matrimonio, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te lo pedimos. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por haber estado con nosotros y espero que sigan acompañándonos aquí con nuevos temas en su canal. Nuevas enseñanzas en su canal, Conociendo la Verdad. Bendiciones. Hasta luego. Bye.